las leyendas urbanas del Metro de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México es uno de los servicios de transporte más grande que se hayan construido, contando con 195 estaciones distribuidas en 12 líneas. Es básicamente el corazón de la movilidad de la capital de este país, logrando mover hasta 5 millones de personas al día, que es básicamente la mitad de la población de la Ciudad de México. Y es justo por este motivo que el sistema de transporte más amplio del país ha sido testigo de millones de historias, muchas de ellas extremadamente tétricas. Y algunas las vas a escuchar el día de hoy. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte en el canal y darle me gusta a este video. Y ahora, el intro. Bien, comencemos que no he desayunado. Tal vez nunca te haya tocado viajar en el metro, menos a altas horas de la noche. Y si ese es tu caso, déjame decirte que de verdad eres una persona con suerte. Y es que podrías pensar que ir apretado en una lata gigante, ruidosa y en la que a veces incluso puede ser un problema respirar cómodamente, pues puede que esto no sea lo peor que te ocurra en este servicio. Puede que ir solo en este metro y casi a medianoche sea lo que de verdad te inquiete hasta el punto de sentirte atemorizado. Pongámonos en contexto. Es tarde, pasan de las 10 de la noche, y estás caminando tan rápido como puedes, ya que el último viaje del día está por salir. Pero en tu mente hay algo que te incomoda. El silencio en los andenes es casi absoluto. Lo único que percibes es el sonido del viento corriendo por los túneles. Y hay algo en eso que te inquieta demasiado. Tal vez sea que estando solo en la estación del metro y en esos largos pasillos te hacen sentir pequeño, indefenso. ¿Y sabes qué? La verdad es que tal vez así sea. Por ejemplo, tomemos el caso de Juan García Luis. Este hombre salió muy tarde de la pequeña fábrica en la que trabaja. Por lo general, su horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero aquel día se quedó a doblar turno, algo bastante usual en México, ya que es bien sabido que los sueldos no son precisamente buenos. Así que, aquel día, entre el turno doble, la entrega del material y el largo trayecto que debe caminar, terminó llegando a la estación del metro poco después de las 10 de la noche. Para colmo, era martes, un día activo para los trabajadores, así que, para esa hora, los pasillos y andenes ya estaban solos. Juan se sintió inquieto al principio, pero se puso los audífonos y trató de ignorar la sensación de sentirse observado. Cuando algo extraño le sucedió. Resulta que, cuando llegó al andén, vio a una niña. Llevaba un uniforme de escuela y una pelota que llevaba en las manos. Juan se preguntó dónde estaban los padres de esa niña. Por la ropa era evidente que no vivía en la calle, así que se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Le dijo que, si quería, podía quedarse con ella hasta que llegara un policía, o quizás sus papás. La otra opción era llevarla con alguna autoridad. En ese momento, a la pequeña se le cayó la pelota en dirección a Juan. Este se agachó para tomar la pelota y dársela a su pequeña dueña, y en ese momento se dio cuenta que aquel objeto en realidad no era una pelota. Antes de tocarla, Juan se percató que era una cabeza humana, la cabeza de la pequeña. El chico retrocedió y miró a la niña, solo para darse cuenta que la cabeza de la pequeña ya no estaba en su lugar. En ese momento, el cuerpo cayó al suelo, y fue ahí cuando Juan ya no pudo más. Corrió de regreso a la calle, tratando de recorrer aquellos largos pasillos que en aquel momento le parecían eternos. Otro caso,
o mejor dicho, casos, se dieron en la línea 7. La primera historia, que es corta, pero que muchas personas juran que sucedió, trata de lo siguiente. Si viajas por la línea 7 en el último o penúltimo viaje del día y pones atención cerca de cualquiera de las ventanas que den al voladero, a mitad del viaje, lograrás escuchar los lamentos y súplicas de ayuda de las personas de todas las edades que ahí fueron arrojadas. Verás, estas voces suplican por ayuda, pero atento o atenta, no te dejes llevar. En realidad, ahí no hay nada, o mejor dicho, nadie. Y es que las autoridades han visitado este lugar en muchas ocasiones por llamadas de auxilio de los pasajeros. Verás, en este trayecto que es el de los barrancos, poco después de 1910, sí, así es, en la Revolución Mexicana, este lugar fue usado como fosa común, ya que la cantidad de fallecidos a causa de esta guerra civil fue tan alta y de gente tan variada que llegó un momento en que los servicios funerarios simplemente se vieron superados por la cantidad de víctimas. Así que simplemente optaron por arrojar los cuerpos en esos barrancos. Pero el truco viene en lo siguiente. No solo los servicios funerarios se vieron superados, también los hospitales. Y estos tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, como por ejemplo, solo aceptar a los heridos que sabían que podían salvar. Aquellos que requerían recursos que eran difíciles de obtener o que tenían pocas posibilidades de sobrevivir, no eran atendidos, y estos últimos eran llevados a estos barrancos y abandonados a su suerte. Y son los lamentos de esta gente los que podrás escuchar en estos viajes del metro. Por último, tenemos el caso de Mónica, quien sufrió un caso muy particular. Verás, Mónica siempre fue una chica entregada a su trabajo, de esas que llegan 20 minutos antes de la hora de entrada y salen 20 minutos más tarde de su hora, para asegurarse de que todo salga bien. Aquella noche, esta chica tuvo un proceso llamado inventario cíclico, donde tienen que contar cada objeto en el almacén y en los estantes, y asegurarse que cuadren con las cantidades con las que tienen registradas en sistema. Pues bien, como ya imaginarás, este proceso es lento, como la típica Karen que intenta sacar dinero del cajero. Bien, el resultado fue el obvio. Salió bastante tarde del trabajo. La joven recuerda que eran cerca de las 11 y caminaba tan aprisa como podía para alcanzar el último viaje del metro. Bajó las escaleras, pasó su tarjeta electrónica y recorrió los largos pasillos del andén. La chica contó a la policía cómo, desde el momento en que pasó por los torniquetes del metro, se sintió vigilada, como si alguien, o algo, le estuviera observando atentamente. La joven ignoró la sensación, era tarde y quería llegar a casa, y a pesar de lo tétrico que puede lucir un andén vacío y silencioso, el lugar estaba bien iluminado. Podía ver a quien se le acercara sin problema, como mínimo con un rango de 20 metros de ventaja. Pero estaba equivocada. Resulta que, de alguna forma, sin que ella pudiese darse cuenta, un hombre se le acercó. No estaba segura de sus rasgos, pues estaba cubierto con un sombrero negro, de esos que suelen utilizar en las películas viejas de detectives. Pero sí notó algo fuera de lo común. Sus ojos, mejor dicho, sus pupilas, eran de color amarillo brillante. Era como si emitieran su propia luz. Esto paralizó de miedo a Mónica, quien solo atinó a retroceder hasta chocar contra la pared. Y aquel hombre se le acercó lentamente. Y eso fue todo. Lo único que Mónica puede recordar después de esto es haber despertado en el hospital. De acuerdo con las autoridades, Mónica fue encontrada en uno de los vagones sin conciencia y recargada contra uno de los vidrios. Fue el personal de mantenimiento quien la encontró y llamó a una ambulancia. Evidentemente, esta historia ha sido puesta en duda, pero hay quienes aseguran que este ser existe y que el único motivo por el que Mónica sobrevivió fue porque el vagón del metro fue enviado al área de mantenimiento y no a los andenes de almacenamiento donde se quedan a oscuras hasta la madrugada, cuando llega el personal de limpieza.
Como fuese el caso, las personas que debaten en torno a estas leyendas del metro se dividen en dos: quienes aseguran que nada de eso sucede y que se debe al ambiente tétrico y al cansancio de quienes están condenados a vivir en una megápolis de poco más de 10 millones de personas, como lo es la Ciudad de México. Y es que, de acuerdo con ellos, el hecho de pasar activo hasta 16 horas al día, sumado a un ambiente solitario y silencioso como es el metro a altas horas de la noche, hacen que puedas tener alucinaciones. Y tiene lógica. Imagina que son las 11 de la noche, estás solo y debes recorrer pasillos de hasta 880 metros de largo, como lo son los pasillos de la Estación de la Raza. En definitiva, un ambiente demasiado siniestro. Y por otra parte, hay quienes dicen que justo el hecho de vivir en una ciudad tan grande es lo que hace que las posibilidades de vivir eventos tan aterradores como estos sean bastante altas, debido a que la infraestructura de la ciudad termina absorbiendo la energía negativa que las personas llevan consigo día a día. Por ello, en el caso del metro, que mueve 5 millones de personas al día, termina absorbiendo mucha energía negativa que se manifiesta a altas horas de la noche. Por eso se debe ir con cuidado si está solo en uno de estos largos pasillos. Pero a todo esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que sea cierto todo esto? ¿Y has vivido algún acontecimiento tétrico que involucre a algún sistema de transporte? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven... No, espera. Antes de despedirnos, un saludo para fan del anime 561, quien pidió que le saludemos. Ahora sí, yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.